Bueno, pues nada, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a esta preciosa enseñanza que nos va a ofrecer mi querido hermano Tuten Conchon Nuno, que es, es una persona, me hace gracia porque cuando hablamos del uno del otro siempre nos estamos piropeando, pero lo hacemos de corazón. Eso es lo bonito, es que lo hacemos de corazón. Entonces, yo a Tupten lo conozco desde hace muchísimos años, no sé si 15, 20 años o más, puede que más, no recuerdo, no lo sé. Y llevamos un recorrido muy parecido en el contenido de lo que pretendemos los dos, ¿no? Y tanto también en el esfuerzo y en las dificultades que hemos tenido en el camino para poder crear lo que ahora ya existe, ¿no? Entonces, Bodhisattva es un lugar muy especial. Yo creo que es un lugar donde van a haber muchos resultados, como ha dicho Rinpoche anteriormente, con mucha paciencia, con un largo recorrido. Pero creo que tenéis un báculo muy bueno, un apoyo muy bueno, que es la de el venerable Tupten. Y bueno, los que sois discípulos, discípulas de él, simplemente os puedo decir que lo aprovechéis, que lo agarréis de la mano y no lo soltéis, porque seguro que lo que os lo enseña del corazón, no os lo enseña por querer ser algo, sino porque es así, él es así. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Tuten. Te dejo con la enseñanza tan bonita que nos vas a dar ahora. Gracias, Lamala. Bueno, quiero partir por dar las gracias, ¿no? Por la bonita introducción. Usted sabe, para mí usted es alguien que yo respeto mucho, desde lo más profundo de mi corazón. Y para mí es una alegría y me siento muy honrado de poder estar dando una enseñanza para Sangchen Norbolin, ¿no? Que para mí es algo que tengo por allá arriba en un pedestal, ¿no? Es motivo para mí de mucho regocijo todo lo que ha logrado ahí. Eh, Ver la alegría que comparten con entre ustedes, cómo se relacionan. No me esperaba menos, no me esperaba menos que mucha risa y buen rollito. Pero me da alegría porque creo que es muy importante eso en una comunidad budista, ¿no? Que los lazos sean cercanos y genuinos, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Entonces, para mí es una alegría poder compartir con ustedes esto hoy día. Mm, no creo que yo pueda decirles nada que el Lama Wanyor no les pueda decir él mismo. No creo que haya ninguna necesidad tampoco que yo les diga nada, porque tienen un muy buen maestro. Pero como él es bueno conmigo, pues me ha dado este espacio. Ah, y bueno, siempre es bonito reflexionar juntos en el Dharma, así que me da alegría poder compartir hoy con ustedes. Mm. Entonces, la enseñanza de hoy día, si es que la podemos llamar así, es sobre el Dharma en familia. Mm. No hay tanta literatura sobre este tema. eh, si bien existe, es poca, y esa poca que hay tampoco ha sido muy puesta de relieve, ¿no? Porque siempre se enfatiza la tradición monástica, lo cual está bien, tiene mucho sentido porque es indiscutible que es la mejor manera de poder practicar el Dharma. Eh, pero sería un error pensar también que es la única, ¿no? Entonces, siempre se nos ha enfatizado la literatura orientada hacia los monjes y eh, poco se nos muestra de lo que se enseñó para los laicos, ¿no? Yo no soy un gran erudito,
así que tampoco conozco todos esos textos, eh, pero llevo algún tiempo caminando por este sendero y tengo una familia, así que me he visto en la necesidad de aprender sobre estas cosas. Eh, Así que lo que voy a compartir con ustedes hoy día no es fruto de grandes estudios ni de una particular sapiencia o erudición que yo tenga, sino que es parte de mi propia experiencia personal como un practicante y se las ofrezco esperando que pueda ser de alguna ayuda, así como a mí me ha servido, ¿no? Am, Cuando nosotros nos planteamos la práctica como laicos, creo que es muy importante también desarrollar un- una perspectiva más amplia de lo que entendemos por práctica del Dharma, ¿no? Cuando nosotros pensamos en lo que es practicar el Dharma, tendemos a imaginarnos rituales, textos, cojines, muchos cojines, eh, ofrendas, qué sé yo, tronos y todas esas cosas. Que sí, están muy bien, pero nada de eso es realmente práctica del Dharma. Eh, Bien lo dice en la enseñanza de apartarse de los cuatro apegos, ¿no? Mientras tengamos apego por esta vida, no estamos realmente practicando aún el Dharma, ¿no? Entonces, más allá de todas estas apariencias, todos estos métodos, todas estas herramientas, si nuestra motivación no es la adecuada, nada de eso es Dharma. Pero si nuestra motivación es la adecuada, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros problemas, nuestras crisis existenciales, todo es Dharma, todo es práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque la práctica del Dharma, el objetivo de la práctica del Dharma es el de transformar nuestra mente. Y todo aquello que nos ayude a transformar nuestra mente y a dirigirla hacia la iluminación es Dharma. Si nosotros entendemos la práctica de esa manera, va a ser más fácil entender que no solo los rituales, no solo los tronos, no solo los cojines son prácticas del Dharma. Y eso nos va a facilitar mucho el poder integrar el Dharma en nuestra vida cotidiana, siendo laicos. Porque muchas veces nos podemos sentir frustrados al ver que no podemos hacer tantos retiros, que no podemos ir a todos los cursos, porque tenemos trabajo, o porque no lo tenemos y no tenemos el dinero para pagar los cursos, eh, o porque está muy lejos, o qué sé yo, ¿no? Porque no tenemos tiempo de hacer sadanas tan largas, o pegarnos 3 meses en un centro de retiro, y pensamos que no podemos practicar el Dharma, o que solo podemos practicarlo un poquito, ¿no? Eh, y eso hay gente que le termina desanimando, ¿no? Pero creo que eso también tiene que ver con esta visión un poco estrecha que tenemos de lo que significa practicar el Dharma. Um, por supuesto, es muy bueno quienes tengan la inclinación de poder ser monjes, monjas. Eso está muy bien. Necesitamos que haya monjes y monjas que tengan el tiempo de hacer todos esos estudios y todas esas cosas, ¿no? Pero si nosotros vamos a los textos, vamos a los sutras, vamos a encontrar grandes bodhisattvas. Y ni siquiera me voy a meter en el Vajrayana, que ahí es mucho más. Pero incluso solo en el sutra encontramos varios referentes de grandes practicantes que no eran monjes. Manjushri, sin ir más lejos, ¿no? Avalokiteshvara, Vimalakirti. Sonsar Khyentse Rinpoche muchas veces menciona, al hablar sobre el Avatamsaka Sutra, que ahí un bodhisattva va en busca de varios maestros, ¿no? Manjushri lo envía en busca de varios maestros y se encuentra con todo tipo de maestros y maestras bodhisattvas. Uno era un niño en una playa,
otra era una trabajadora sexual. Y él recibió enseñanza, este bodhisattva recibió enseñanza de todos ellos, y todos eran grandes practicantes. Entonces, tenemos amplios referentes en la escritura de grandes practicantes que nunca fueron monjes. Mismo Buda Sakyamuni, cuando revisamos sus vidas anteriores, los relatos de sus vidas anteriores, en muchas de ellas fue un bodhisattva que no fue monje. En la etapa final, cuando alcanza la iluminación completa, claro, necesitábamos que fuera monje porque si no tenía que inspirar a los demás, ¿no? Entonces, si no era él, si no daba él el ejemplo, ¿quién iba a querer ser monje? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, es importante la tradición monástica, pero es importante también saber que como laicos también hay mucho que podemos hacer, pero necesitamos tener una perspectiva más amplia de lo que significa practicar el Dharma. Como les decía, practicar el Dharma significa transformar nuestra mente. Si nosotros llevamos 10, 20 años, 40 años y nuestra mente no ha cambiado, no quiero decir que ya no nos enojemos más. Yo llevo, eh, como dice Juan Yorlak, cerca de un poco más de 20 años en esto y aún me enojo, ¿no? Menos, pero aún me enojo, aún me cabreo, ¿no? Eh, pero si lo comparo con cuando empecé, sí, es mucho menos. Imagínense cómo sería antes. Eh, Era una bolita de rabia. Eh, entonces, practicar el Dharma significa eso, significa transformar nuestra mente. Y todo lo que nos ayude para transformar nuestra mente es práctica del Dharma. Entonces, si nosotros aprendemos a, eh, por ejemplo, en nuestro trabajo, practicar la paciencia, o con nuestra familia, o practicar el amor bondadoso, todo eso tener potencial de convertirse en una herramienta para trabajar con nuestras emociones. Cuando nosotros estamos en un ambiente demasiado propicio, eso es bueno, por supuesto, para hacer chamata y esas cosas está muy bien, ¿no? Pero si el ambiente es demasiado propicio, no vamos a tener nada que nos revele nuestras faltas, ¿no? Que es algo que sí sucede cuando tenemos problemas, ¿no? Yo pensaba que tenía paciencia hasta que fui papá. Eso es el nivel experto, ¿no? Si fuera un videojuego, eso sería nivel experto. Eh, es difícil, ¿no? Entonces, estas situaciones, el trabajo, el tener que hacer cosas que nos sacan de nuestro contexto, nos ayuda a ver qué tornillo podemos ir apretando, ¿no? Porque lo tenemos un poco flojo todavía, ¿no? Cuando estamos en un ambiente propicio, todos somos muy buenos practicantes. La prueba real viene cuando salimos al mercado, cuando tenemos que lidiar con los otros padres del curso de nuestros hijos. Ahí viene la prueba, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? Cuando tenemos que pagar un alquiler, ¿no? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas nos ponen a prueba y nos dicen realmente, nos ayudan a medir nuestra práctica. Am, entonces, todas estas cosas son potenciales herramientas de entrenamiento mental, si nosotros las vemos de esa manera. Entonces, ahora para ir desglosando esto un poco más, entrando un poco más en materia. Cuando nosotros hablamos de práctica del Dharma, esto tiene generalmente una estructura, ¿no? Tiene varios elementos. No solo uno, como decía antes, no solo son rituales. Cuando nosotros hablamos de práctica, esto tiene varios elementos. Siempre todas las prácticas del Dharma involucran una parte preliminar, una parte central y una conclusión, que suele ser la dedicación de méritos, ¿cierto?
si nosotros en nuestra vida diaria como laicos, ¿no?, desarrollamos una motivación adecuada, esa es la práctica preliminar. Nosotros tomamos refugio en las tres joyas, teniendo en mente, porque toda práctica parte con refugios, es la puerta de entrada al Dharma, ¿no? Pero nosotros hemos tomado refugio y tratamos de tener una motivación, pues lo mejorcito que nos sale, ¿no? Y eso está bien, porque eso es algo que se va puliendo con el tiempo. Eh, entonces, primero necesitamos tener renuncia, ¿no? Y aquí también siempre me encuentro con un problema en general, ¿no? Que la gente piensa, o solemos pensar, que la renuncia es algo para los monjes, ¿no? Hablamos, vemos a alguien con la cabeza rapada y decimos, es un renunciante. Entonces, es como si los laicos no necesitáramos desarrollar renuncia. O incluso si tenemos una familia, ¿no? En los sutras siempre se nos dice, en los sutras que se ha puesto de relieve, por lo general, se nos dice que tenemos que dejar de lado la familia, ¿no? ¿Cómo si somos laicos? Entonces, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Cómo tengo renuncia si tengo familia? Ah, para poder descifrar ese problema, necesitamos entender qué es la renuncia en realidad. Nuevamente, la cabeza rapada, el vivir apartado del mundo, ese es uno de los aspectos que puede tomar la renuncia, pero no es la renuncia por sí sola. Nuevamente, volviendo a apartarse de los cuatro apegos. Si tenemos apego o nos aferramos a estos tres mundos de samsara, no tenemos renuncia. Incluso si tenemos votos, incluso si usamos hábitos o nos rapamos la cabeza, si nosotros hacemos esto con cierta esperanza de que todavía nos vaya bien en el samsara, en un futuro renacimiento de los reinos celestiales o qué sé yo, todavía no renuncia. Entonces, ¿qué es renuncia? Renuncia es la mente que se rebela contra el sufrimiento. Renuncia es la mente que se hartó del samsara y quiere ir más allá y quiere alcanzar la iluminación completa. Eso es renuncia. Y eso, claro que lo podemos tener como laico. Necesitamos tenerlo como laico, porque si no, ni siquiera vamos a proponernos practicar, ¿no? Eh, ¿Se contradice eso con tener una familia? En lo absoluto. Porque una cosa es apego y otra cosa es amor. El amor es algo que sí necesitamos cultivar. Y necesitamos cultivarlo hacia todos los seres. Y de todos los seres, los que tenemos más cerca son nuestra familia. Es a los primeros que podemos ayudar. Y esto es muy interesante porque hay sutras, la mayoría de los sutras cuando explican las seis paramitas, lo explican desde una perspectiva monástica. Pero hay un sutra que a mí me encanta, que es el sutra de las preguntas de Subahu. Y ese sutra es muy interesante porque explica las seis paramitas, pero desde una perspectiva de laico. Y cuando habla de la perfección de la generosidad en ese sutra, dice algo muy interesante. Dice que un bodhisattva debiera darlo todo a los seres, pero tiene un límite. No puede dar tanto de manera que esto afecte su familia. Tiene ese límite. No puede dar lo que está destinado para su familia, lo que está destinado para el cuidado de su familia. Si un bodhisattva, ya sea generosidad del Dharma, del material o lo que sea, si esa generosidad le quita a su familia para poder darlo a otro, eso no está viendo un bodhisattva laico. Y eso es muy interesante porque nos está diciendo que para un bodhisattva laico, lo primero es la familia. Los primeros seres sintientes a los que tiene que ayudar son su propia familia. Y si lo piensan, cuando nosotros cultivamos amor bondadoso y compasión, siempre se nos insta a comenzar por quienes tenemos más cerca, nuestra familia. Entonces, no hay ningún impedimento para que un bodhisattva que tiene familia pueda desarrollar renuncia, puede desarrollar amor, compasión y bodhicitta.
Y eso es preliminar. A nosotros, como ideal de Bodhisattva, siempre se nos dice que tenemos que desarrollar la bodhicitta hasta tal punto de llegar a sentir que todos los seres son como nuestro único hijo. Para mí eso era muy abstracto cuando estaba todavía en el templo. Era muy abstracto, era una idea bonita, se escuchaba muy bien, pero no tenía un referente para poder medir ese amor y decir, ok, este es el tipo de amor que tengo que tener por todos los seres, ¿no? Ahora, eso me quedó clarísimo cuando tuve mi hijo. Me dio un referente claro, tangible, del amor que ahora tengo que cultivar hacia todos los demás. Mi práctica cambió muchísimo luego de convertirme en padre, ¿no? Además del trabajo en la paciencia que ya les mencionaba, ¿no? Eh, todos todos los seres han sido alguna vez nuestros hijos. No solo han sido nuestras madres, también han sido nuestros hijos. Eh, y el amor que uno siente por un hijo es realmente incondicional, ¿no? Da igual, el hijo puede ser el peor ser humano del planeta, ¿no? Puede ser un asesino en serie, un estafador. Uno puede regañarlo, pero no va a dejar de amarlo. Eh, y eso me hizo entender también, porque cuando nosotros hablamos de amor y compasión hacia todos los seres, eso incluye también a Donald Trump, a Putin, a Pinochet, a Franco, ¿cómo se llama este? Zapatero, también un presidente que estaba de moda cuando yo anduve por España, que es del otro lado. Lo incluye a todos ellos, ¿no? Eh, y cuando nosotros tenemos un hijo, nos damos cuenta de lo incondicional que es ese amor. Y volvemos a visitar esto de tenemos que amar a todos los seres como si fuera nuestro único hijo. Eh, entonces pude entender, sí puedo amar a Pinochet, sí puedo amar a Trump. Y aún así regañarlo. Eh, se vuelve tangible, ¿no? Cuando pensamos en nuestra madre también, eh, también es una manera de entender cómo podemos amar a Trump, porque, o cualquier político en general, o cualquier ser, o el ladrón que nos vino a robar, o la persona que nos gritó por allá. Porque nuestra madre, pues claro, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Eh, Podemos hablar gracias a ella, comer gracias a ella, ¿no? Estamos vivos, ya solo eso es suficiente. Aunque haya metido las patas después 1000 veces, ya solo con eso es motivo de estar agradecidos, porque sin eso ni siquiera podríamos practicar el Dharma. Eh, pero claro, hay seres que ahora nos dañan por nuestro karma, pero es como si a nuestra madre le diera demencia senil, ¿no? No se acuerda de nosotros, y se comporta muy raro, ¿no? Pero sigue siendo nuestra madre. Eh, entonces a mí eso me pegó más fuerte cuando fui papá, ¿no? Que de cierta manera el amor de la madre lo damos un poco por sentado, y cuando no está, no se porta tan bien, nos enojamos porque no es lo que debiera ser según nosotros, ¿no? Esperamos algo, entonces lo damos por sentado y eso hace a veces que no nos demos cuenta lo valioso, lo importante que es, ¿no? Lo damos por hecho. Pero con un hijo es distinto porque mm, nunca, yo creo que nunca se puede estar realmente preparado para ser padre. No hay nada que te enseñe a ser padre, no hay nada que te prepare para la paternidad. Eh, entonces te pega más fuerte, ¿no? Uno realmente haría lo que fuera por ese ser que se caga encima todos los días, ¿no? Eh,
Yo cambié varios pañales. No sé si podría cambiarle los pañales a un amigo, ¿no? Pero a mi hijo sí. ¿No? Eh, es muy especial ese amor. Es muy especial ese amor. Y, y como les decía, me dio un referente claro, ¿no? Ok, ahora este es el amor que tengo que cultivar hacia todos los seres. Am, Me enseñó mucho el ser padre, ¿no? Me ha enseñado mucho el ser padre. Entonces, así como los monjes y monjas tienen ventajas, tienen oportunidades preciosas en su práctica para poder desarrollar las cualidades del Dharma, nosotros los laicos también las tenemos, solo que son de otro tipo, ¿no? No están en los libros, ¿no? Están en el diario vivir. Am, Luego, la práctica central. En general, podríamos decir, o una enseñanza que podría englobar todos los aspectos de la práctica, de las diversas prácticas, yo diría que pueden ser los tres entrenamientos supremos, ¿no? Estos son la conducta ética, la meditación y la sabiduría. Y de hecho, si se fijan, esto tiene relación con el contenido del Tripitaka, de las tres cestas, ¿no? El Vinaya Pitaka tiene que ver con la conducta ética, el Sutra Pitaka tiene que ver con la meditación y el Abhidharma Pitaka tiene que ver con la sabiduría. Bueno, estos tres también los podemos practicar como laicos y con esos tres tenemos un entrenamiento completo para nuestra mente. No hay ningún elemento de la práctica que nos falte si podemos practicar esos tres en nuestro contexto familiar. Em, Conducta ética, por ejemplo. En el Mahayana entendemos la conducta ética como abstenernos de hacer acciones negativas, primero que nada, cultivar la mayor virtud que podamos y hacer estas cosas con una motivación sincera, con una mente sincera de beneficiar a los seres, no con segundas, terceras o cuartas intenciones, ¿no? Entonces, como laicos, nosotros hemos tomado votos. Tenemos nuestros votos de refugio, tenemos votos de Bodhisattva y algunos incluso tienen votos del Vajrayana. Mientras nosotros mantengamos estos votos, estamos practicando la conducta ética. Y cuando nosotros tenemos una familia, es muy importante poder mantener una conducta ética. Si nosotros no tenemos una buena conducta ética, en nuestra familia también vamos a tener muchos problemas, ¿no? Si nosotros mantenemos una conducta sexual dañina, vamos a herir los sentimientos de nuestra pareja y de otras personas, y eso va a acarrear sufrimiento. Para poder tener una buena relación necesitamos practicar esa conducta ética básica, ¿no? Eh, si nosotros le mentimos a nuestra pareja, por supuesto que vamos a tener problemas, ¿no? Necesitamos abstenernos también de esa negatividad. Hay muchos aspectos de la ética que por supuesto que necesitamos practicarlo en nuestro contexto familiar y va a ser un muy buen campo de entrenamiento porque si le llegamos a mentir a nuestra pareja, ese karma no va a durar en la vida siguiente. Las consecuencias nos van a llegar muy rápido. Eh, entonces, es un muy buen estímulo para, para portarnos bien. Eh, si nosotros estamos en una relación, por supuesto que no queremos dañar a esa persona, ¿no? No queremos hacer daño a nuestro hijo, no queremos hacer daño a nuestra pareja. Y además, queremos que sean felices, ¿no? Queremos aportar un beneficio. Nosotros en el budismo eh, no tenemos como tal una ceremonia de matrimonio.
o votos específicos de matrimonio. Tenemos los que vienen con el refugio, que ahí ya están, o sea, ya viene con el de mantener una buena conducta sexual, entonces ya no hace falta algo adicional para votos de matrimonio, ¿no? Simplemente tenemos que mantener bien nuestros votos de refugio y todo va a ir bien. No tenemos votos específicos de matrimonio, ni tenemos un ritual específico de matrimonio como existe en otras tradiciones. Se hace una bendición y que les vaya muy bien, ¿no? Eh, pero tenemos algo que no podemos olvidar, que es la impermanencia. Todas las relaciones que nosotros comenzamos con otra persona son por un tiempo. Puede ser un tiempo largo o un tiempo corto, pero es solo por un tiempo. En algún momento uno de los dos se va a morir, ¿no? Aunque estemos toda la vida juntos, es solo por un tiempo. Y cuando yo digo esta cosa, a veces la gente me dice, no, pero ¿cómo vas a partir una relación así tan pesimista? No, nosotros queremos el vivir felices para siempre, ¿no? ¿Cómo vas a partir una relación pensando en que se va a acabar? Eso es muy importante porque eso te hace apreciar más lo que tienes, ¿no? Si nosotros pensamos que lo damos por... todas las relaciones que fallan, muchas veces porque dan por seguro el amor de la otra persona y se vuelven descuidados, ¿no? Si nosotros somos conscientes de de la impermanencia, no nos vamos a descuidar. Eh, y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con esa persona. Eh, yo también pasé por esa etapa, ¿no? Vivieron felices por siempre y todas esas cosas, y todos fueron chascarros, ¿no? Eh, mis relaciones empezaron a mejorar cuando empecé a aceptar que eran solo por un tiempo. De entrada, solo por un tiempo. Entonces dije, ok, si es solo por un tiempo, vamos a tratar que ese tiempo sea bueno y voy a tratar de dejar al menos un buen recuerdo en esta persona, ¿no? Y beneficiarla lo más que pueda durante el tiempo que estemos juntos. Y eso es muy importante en una relación, no solo de pareja, de amistad, de sanga, eh, porque cuando nosotros queremos que el otro sea feliz, cuando nosotros tratamos de beneficiar al otro lo más que podamos, el otro va a estar más feliz y nosotros por ende vamos a tener menos problemas. Nosotros también vamos a estar más felices. Una cosa que a veces nos frena cuando queremos ayudar a otros y buscar el beneficio de otros, incluso en la pareja, ¿no? O con nuestro hijo, o con que sea, es si yo doy todo esto, que me va a quedar para mí luego, ¿no? Si yo me ocupo solo de la felicidad de esta persona, yo no voy a estar bien, no voy a estar feliz, me van a faltar estas cosas, tengo que poner límites, ¿no? No hace falta. Si nosotros beneficiamos a la otra persona, esa persona va a estar más feliz con nosotros y va a querer beneficiarnos también. No vamos a necesitar preocuparnos por nuestro propio beneficio si nos dedicamos a beneficiar a los demás. Incluso si no lo hace, incluso si la relación no funciona o esta persona no aprecia todo el amor que le dimos, da igual. Eh, porque nosotros igual al menos practicamos el amor bondadoso y ayudamos a esta persona, incluso si no es capaz de verlo. Si nuestro objetivo sinceramente es ayudar al otro, da igual si nos agradece o no, ¿no? Porque nuestro objetivo no es que nos den las gracias, ¿no? Cuando nos molestamos porque no nos dan las gracias, es porque nuestra intención no era realmente ayudar al otro, era que nos diera las gracias, ¿no? Entonces, eso no se cumplió, entonces me enfado, ¿no? Si nuestro objetivo es ayudar al otro, incluso si no lo agradece, da igual, porque eso igual dejó una huella. Hay una cosa que como sostenedores de votos, sobre todo votos de Bodhisattva, tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo, con nuestra familia y con los demás, es que da igual si ni siquiera nunca mencionamos la palabra Buda, da igual si se enojan con nosotros, da igual, todo da igual. Solo con estar nosotros parados ahí y que nos vean, que nos escuchen,
Incluso que nos escupan en la cara, les beneficia. Es mágico, porque nosotros tenemos los votos de bodhicitta. Quiere decir que en algún momento vamos a convertirnos en un Buda. Y en base a la conexión kármica que hemos generado con esas personas, los vamos a poder liberar. Incluso si nos escupieron en la cara, incluso si experimentaron las consecuencias negativas de habernos escupido en la cara, al final los vamos a poder liberar. Entonces, si nosotros mantenemos la aspiración de la bodhicitta, la mente de la bodhicitta, y vamos a la feria a comprar verduras, vamos a nuestro trabajo y hacemos una rutina de oficina completamente normal, igual estamos beneficiando a los seres. Mientras tengamos esa mentalidad de la bodhicitta. Es una maravilla. No necesitamos hacer nada especial. Ahora, incluso si ven una imagen del Buda, eso ya, todavía mejor, ¿no? Si nos ven con los hábitos, es bueno, deja una huella en el continuo mental, y eso es bueno. Es muy fácil ayudar a los demás. Nosotros a veces pensamos que es algo muy complicado. Es muy fácil ayudar a los demás. Am, Me acuerdo una vez estábamos en el templo con Khenpo Tupten Nyima, maestro que tenemos en común con Lama Wangyo. Y yo estaba muy complicado, porque am, estábamos hablando de beneficiar a todos los seres, ¿no? Y dice, pero ¿y cómo voy a saber yo si lo que hago les ayuda o no? Si yo no tengo ni una pizca de sabiduría, capaz que la estoy embarrando, ¿no? Eh, Creyendo que estoy haciéndolo muy bien, estoy metiendo las patas, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le pregunté a Kempo qué hacer, cómo podía yo saber si mis acciones realmente iban a beneficiar o no a los demás. Y él me dijo, no te preocupes por eso, solo preocúpate de tu motivación. Si tu motivación es correcta, si tu motivación es la bodhicitta, una motivación bondadosa, al final tus acciones van a terminar beneficiando a los demás. Y es tan cierto, ¿no? Con los años lo he podido ir comprobando, ¿no? Eh, Incluso esas personas, que las hay, que después de haber compartido un tiempo juntos terminaron odiándome, los comprendo totalmente. Eh, Incluso esas personas pude dejar una huella del Dharma. Hay algunos que terminaron en India estudiando, hay otros que no, pero no importa, a la vuelta de la esquina los voy a agarrar igual, porque tenemos esa conexión kármica, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa manera, vamos a ver que ayudar a los demás en realidad es muy simple, es muy fácil. No hay nada que nos impida, como laicos, como una persona, gente que tiene familia, no hay nada que nos impida o nos dificulte practicar este aspecto de la conducta ética. Es más, tenemos recursos, podemos hacer ofrendas, podemos hacer un montón de cosas que un monje no podría. ¿Mm? Mm, Y todo esto depende también de cuán sincera sea nuestra motivación, que es este tercer aspecto de la conducta ética. Y eso tiene que ver con nuestra mente, no tiene que ver con si tenemos o no tenemos familia, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es algo que como laicos también podemos practicar sin ningún problema. Ah, Luego la meditación. Aquí por meditación creo que también tenemos que ampliar un poco el rango de lo que entendemos por meditación, ¿no? Porque meditación también tiene tres aspectos. Lo que nosotros traducimos como meditación son en realidad tres cosas: jhana, bhavana y samadhi. Jhana es concentración, ¿no? Bhavana es cultivar cualidades en nuestra mente. Y samadhi es lograr una estabilidad en estos aspectos, ¿no? Una estabilidad meditativa. Cuando esto ya se integra en nuestra mente y es estable. Ahora, cuando hablamos de dhyana y bhavana, bhavana sobre todo, eso es muy amplio, muy amplio.
porque es cualquier cosa que nos ayude a cultivar estas cualidades en nuestra mente. No solo sentarnos en el cojín, el ceder la porción más grande de un plato de comida a nuestro hijo o a nuestra pareja es llana. Nos estamos entrenando en la cualidad de la compasión, de la generosidad. Por supuesto, debiéramos hacer sesiones formales de meditación. Sobre todo, encuentro que es muy beneficioso si podemos hacer las meditaciones de igualarse con los demás e intercambiarse con los demás. Eso me salvó de más de una crisis matrimonial. Y me ha ayudado, por supuesto, a entender mejor a mi hijo y cómo relacionarme con él. Cuando nosotros meditamos en igualarnos con los demás, primero nos damos cuenta que ellos quieren ser felices igual que nosotros y por qué va a ser más importante lo que yo quiero que lo que quieren ellos, si lo necesitan de igual manera que lo necesito yo. Entonces eso ya nos hace bajar un poco la guardia, porque todas las discusiones vienen, no solo en la familia, en general, hasta las guerras, surgen de no ponernos de acuerdo porque cada uno está centrado solo en lo que cada uno quiere. Yo quiero esto y no coincide con lo que quiere el otro, ¿no? Entonces es como pedir una pizza en grupo, ¿no? No es como ponerse de acuerdo si cada uno se cierra solo en lo que a mí me gusta, ¿no? En la familia, en las relaciones pasa igual. Nos peleamos porque cada uno está buscando lo que uno quiere. Yo tengo la razón, lo que yo digo es lo correcto, esto se tiene que hacer así, eh, a mí esto no me gusta esto otro, ¿no? Me falta esto, necesito que hagas esto otro. Todas las peleas vienen de ahí, todas las discusiones vienen de ahí. Pareja, países, lo que sea, todos vienen de ahí. Y cuando nos igualamos con los demás, esto se empieza a desmoronar un poco, ¿no? Porque ya nos damos cuenta que lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, también es importante, ¿no? Y eso en la familia es muy, muy, muy vital, ¿no? El tener en cuenta al otro, la felicidad del otro, porque si el otro no está feliz nos va a mandar a la punta del cerro en poco tiempo, ¿no? Y hasta ahí llegó la familia, ¿no? Eh, entonces, el vivir en familia, el necesitar tener en cuenta el bienestar del otro, es muy buena práctica de bhavana. Nos ayuda a suavizar nuestra mente, a volvernos más flexibles. Yo tengo que reconocer que cuando salí del templo y llegué aquí a Chile a enseñar, era sumamente estricto. Y me fue pésimo con eso. De esa manera, me fue muy mal, ¿no? Era muy, muy estricto. Solo gracias a mi familia aprendí a ser más flexible y a entender que los demás tienen su propio ritmo, no el ritmo que yo quiero que tengan, ¿no? Eh, y eso, claro, a ellos les ayudó a sentirse mucho mejor y poder seguir practicando en el tiempo. Luego, cuando contemplamos en intercambiarnos con los demás, eso ya es el siguiente paso y es muy relevante también para todas nuestras relaciones. Cuando nosotros pensamos en la práctica de Tonglen, intercambiarnos con los demás, generalmente pensamos en la práctica yógica de Tonglen, de la respiración, ¿cierto? Que es muy buena, no digo que no, debieran practicarla de todas maneras, pero Shantideva nos enseña otra que también es muy beneficiosa en el contexto familiar y yo siempre la recomiendo. Hay una sección en el capítulo de la meditación del Bodhisattva Charyavatara, lo va a enseñar ya el próximo año su santidad Sakyatrissin. Si no se han inscrito, inscríbanse, está muy bueno. Eh, Hay una parte en ese capítulo en donde Shantideva hace la meditación de intercambiarse con otro, pero no con la respiración, sino que se ve a sí mismo desde la perspectiva de un enemigo, de alguien que lo critica, ¿no? Y esto no es el ponernos en el lugar del otro
que conocemos nosotros en Occidente, porque yo digo, nosotros pensamos, cuando yo me pongo en el lugar del otro, soy yo en el lugar del otro. Yo, con mis herramientas, con mi historia, con mis emociones. Y eso no es. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, deberemos hacerlo con su historia, con sus emociones, con sus herramientas o la falta de ellas. Y entonces vamos a poder entender un poco mejor qué es lo que necesitan de nosotros. Primero, vamos a poder ver con más claridad en dónde estamos metiendo las patas, en dónde nos estamos equivocando, ¿no? ¿Por qué esta persona me critica? ¿No? Pero si yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de mi pareja y veo todo lo que tiene que aguantar cuando yo estoy dando enseñanza y a ella le toca toda la carga familiar, por ejemplo, voy a ser más consciente después cuando salga de la enseñanza de hacer lo que me corresponde y no ponerme a ver el teléfono, ¿no? Que a veces sí lo hago. Pero eh, voy a entender mucho mejor la manera de sentir de la otra persona. Puede no ser mi pareja, puede ser quizá un compañero de trabajo que tiene celos de mí, ¿no? Porque a mí todos me quieren, porque tal y cual, y todo eso. Y yo quizás si hiciera mal esta meditación diría, ah, pero es que él debiera hacer esta cosa, debería sentir de esta manera, porque lo que voy a entrar a juzgar, ¿cierto? Porque lo hago desde mi perspectiva, pero él no tiene las herramientas que yo tengo, o ella no tiene las herramientas que yo tengo. Entonces no le puedo pedir que haga lo que yo haría en su lugar, ¿no? En cambio, esta meditación se trata de entender a esa persona, vivir sus emociones. Cuando hacemos esta meditación, podemos visualizar que somos esa otra persona, ponernos en su contexto, con su historia, y ver si logramos que sus emociones surjan en nosotros. Mirarnos a nosotros sintiendo sus celos, sintiendo su dolor. Eso nos va a dar una perspectiva completamente distinta. No, ya no la vamos a juzgar, sino que incluso vamos a sentir compasión. Y entonces realmente vamos a poder encontrar una manera de ayudarla. No desde nuestra perspectiva egoísta, sino que de una mente más abierta, que entiende realmente por lo que esa persona está pasando. ¿Mm? Y que se identifica con eso, ¿no? Entonces ya no la vamos a juzgar, ¿no? Vamos a entender. Y eso va a ayudar mucho, mucho, mucho en nuestras relaciones. Muchísimo. Y nos va a ayudar mucho a nosotros como practicantes, ¿no? Porque en un principio, claro, nos va a ayudar a zafar de problemas de convivencia, ¿no? Pero en un sentido más profundo, nos va a ayudar a entender que no hay realmente una separación sustancial entre nosotros y los demás. Y que a pesar de que esta persona tiene todas estas emociones aflictivas, en el fondo también tiene naturaleza búdica, porque cuando estemos en su lugar, vamos a percibir todas esas emociones aflictivas. Pero también tenemos el bagaje de nuestra propia práctica. Y en base a eso vamos a poder ver qué es lo que hay detrás de esas emociones aflictivas. Y vamos a ver que esa persona, a pesar de estar enojada, a pesar de tener celos, todavía tiene la naturaleza búdica. Y eso nos va a ayudar mucho en nuestra práctica. Y lo podemos hacer con nuestra familia, siendo laico. Ahora, todo este bhavana, si nosotros vamos al Sutra Pitaka, vamos a ver que ahí también es donde se explican las 6 paramitas, que no tienen que ver con estar sentado, no tienen que ver con hacer acciones, desarrollar acciones. Pero también, si entendemos bien lo que son las paramitas no son las acciones en sí, sino que son las actitudes mentales detrás de estas acciones. Eh, Shantideva también dice, ¿cómo es posible que el Buda haya desarrollado la perfección de la generosidad si todavía hay seres que son pobres? ¿No? Y es porque, lo explica él mismo también, porque la perfección de la generosidad no es darlo todo a los seres, es querer darlo todo a los seres. Y eso por supuesto que va a derivar en acciones, pero es la práctica mental, lo fundamental en las paramitas. Entonces, con nuestra familia
Por supuesto que también podemos practicar la meditación bhavana de esa manera, cultivar cualidades mediante practicar las 6 perfecciones con nuestra familia. Eh, la generosidad, primero que nada, ¿no? Con la familia lo tenemos facilísimo, ¿no? Con nuestro hijo no nos queda más remedio que practicar la generosidad todos los días porque depende de nosotros para vivir, depende de nuestra generosidad para vivir. Es un estímulo constante para poder practicar la generosidad. ¿Cómo va a ser un impedimento para la práctica eso? Es como tener un mendigo en casa. Eh, la ética, ya lo explicamos, podemos practicar la ética en base a nuestra familia. La paciencia, ¿qué más? ¿No? Practicamos mucha paciencia cuando tenemos familia. Tenemos que ceder con un montón de cosas, ¿no? Incluso nuestro tiempo de práctica, ¿no? Tenemos que compaginarlo con las rutinas familiares. Eh, entusiasmo, ¿no? El esfuerzo alegre, recordando los beneficios de la práctica. Amo a mi hijo, amo a mi señora, y gracias a esta práctica que estoy haciendo los voy a poder liberar. Es por ellos también que estoy haciendo esto, ¿no? Y entonces le pongo más empeño, más entusiasmo, ¿no? Porque no podría soportar ver a mi hijo sufrir en los reinos inferiores, por ejemplo. Ahora no aguanto ni que le griten en el colegio. Eh, mucho menos voy a soportar, ¿no? Sufro cuando él sufre, ¿no? ¿Cómo voy a soportar que tenga un destino inferior? Esta práctica que estoy haciendo me va a permitir liberarlo de eso. ¿Cómo no me va a dar ganas de practicar, ¿no? Si pienso de esa manera. Am, la concentración. Aquí también tenemos que abrir un poco el rango de nuestra definición, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros practicamos los 4 fundamentos de la atención, también estamos practicando shamatha y vipassana. No sé si sabían eso. Cuando nosotros nos concentramos en el cuerpo, recordando que es impermanente, que es ilusorio, en mantener nuestra atención en el cuerpo es shamatha. Recordar que es ilusorio es vipassana. Están los dos aspectos contenidos ahí. Luego tenemos las sensaciones, agradables, desagradables o neutras. También, al poner nuestra atención en ella, es shamatha, al recordar que son ilusorias, es vipassana. Luego tenemos nuestra mente, nuestras ideas, esta noción de un yo, todo eso, qué sé yo, nuestra mente, los pensamientos que surgen en el instante de conciencia anterior, posterior y presente. Cuando ponemos nuestra atención ahí es shamatha, cuando recordamos que es ilusorio es vipassana. Y luego tenemos los fenómenos, todo lo que nos rodea. Observar la interdependencia de todos los fenómenos. Ahí tenemos también shamatha y vipassana. Ese tipo de concentración perfectamente lo podemos practicar con nuestra familia mientras nos tomamos un té. Podemos observar las sensaciones, ¿no? Ahora que la Mawanjo está tomando agua, por ejemplo, el frescor del agua, podemos observar cómo surge, está un poquito y después se desvanece, ¿no? Cómo surge dependiendo de causas y condiciones. Podemos preguntarnos, ¿entró alguna vez en contacto mi poder sensorial con el objeto del sentido realmente? Y vamos a estar haciendo vipassana. Mientras nos tomamos un vaso de agua, mientras cenamos con nuestra familia, mientras discutimos con esa persona desagradable en nuestro trabajo, podemos ver cómo nuestro enfado, ¿no?, en nuestra mente surge, está un ratito y después se va. Cómo surgió dependiendo de causas y condiciones. No hay nada en nuestra experiencia como laicos que nos impida practicar la concentración. Solo que tenemos que tener eh, una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y por supuesto, podemos dedicar algunos minutos para sentarnos en el cojín cuando el niño se duerma, qué sé yo, ¿no?
Eh, y sabiduría, lo mismo que acabo de decir. Con los 5 fundamentos de la atención podemos practicar vipassana en cualquier circunstancia, en cualquier momento, mientras vamos en el metro, mientras vamos conduciendo, 24/7 si queremos, podemos practicar vipassana. Eh, entonces, por supuesto que podemos practicar las 6 paramitas con nuestra familia. No hay nada que lo impida. De hecho, San- eh, Sakya Pandita en el Tupa Gongsel, aclarando los propósitos del sabio, explica cómo hay, si bien monjes y laicos todos tenemos que practicar las 6 paramitas, él explica cómo hay algunas paramitas que enfatizan los laicos y otras que enfatizan los monjes. Todos tenemos que practicar todas, pero hay distinto énfasis. Por ejemplo, la paramita de la generosidad se enfatiza para los laicos, porque si bien un monje puede practicarla, al tener menos recursos, está más limitado para practicar la generosidad. Por lo menos la generosidad material. Las otras no, pero la generosidad material está más limitada. En cambio, nosotros los laicos, que se supone tenemos trabajo, en teoría, tenemos más posibilidad de hacer ofrenda, ¿no? O de practicar la generosidad con un mendigo, qué sé yo, ¿no? Y practicar la paramita de la generosidad. Eh, la paramita de la ética se enfatiza más para los monjes por la simple razón de que ellos sostienen más votos que nosotros. ¿Ya? Nosotros también practicamos la perfección de la ética, pero los monjes la enfatizan aún más porque mantienen una mayor cantidad de votos. Después está la perfección de la paciencia. Esa es nuestra. Los laicos tenemos muchas más oportunidades para entrenarnos en la paciencia porque trabajamos, porque hay que pagar cuentas, porque tenemos hijos, porque tenemos pareja. Entonces tenemos más instancias en las que podemos entrenarnos en la paciencia y sacar músculo, ¿no? Um, Luego la perfección del entusiasmo, el esfuerzo alegre, la diligencia, esa la tenemos que practicar monjes y laicos por igual. No hay diferencia entre monje y laico, todos tenemos que practicar esa por igual. Luego viene la concentración, esa se enfatiza más para los monjes porque tienen más tiempo para sentarse en el cojín, pero no es que los laicos no la podamos practicar, como acabo de explicar, ¿cierto? Y luego está la perfección de la sabiduría, que esa se enfatiza también en ambos laicos y monjes por igual. Pero todos, laicos y monjes, podemos practicar la perfección de la paramita. Si volvemos al sutra de Subahu, de las preguntas de Subahu, ahí también se nos dice, incluso si no podemos dar mucho, incluso si no podemos tomar muchos votos, o incluso si no podemos hacer una gran práctica externa de las 6 paramitas, mientras mantengamos la aspiración de la bodhicitta, esa es la esencia de las 6 paramitas. Entonces, al menos podemos practicar eso, como laico, en cualquier circunstancia. ¿No? Si nosotros mantenemos la perfección, digo, la aspiración de la bodhicitta, esa es en sí la perfección de la generosidad. Si nosotros mantenemos la aspiración de la bodhicitta en sí, esa es la mejor conducta ética. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la aspiración de la bodhicitta están contenidas todas las prácticas del bodhisattva. Entonces, al menos eso lo podemos hacer como laico. Sí, claro que sí, ¿no? Entonces podemos, como laicos, como teniendo una familia, entrenarnos todo el día, por supuesto, 24/7, sin problema. Luego viene el entrenamiento de cultivar la sabiduría, ¿no? La sabiduría, hay 3 tipos de sabiduría que tenemos que cultivar. La de escuchar las enseñanzas, recibir enseñanza, el estudio, ¿sí? La contemplación o la reflexión personal y la meditación, que aquí se refiere específicamente a Vipassana. Am, Recibir enseñanzas como laico, que tenemos familia, bueno, ahora tenemos enseñanzas online, que está muy bueno, nos permite acceder mucho más fácil a las enseñanzas, como estamos haciendo ahora. Pero también, bueno, hay tantas que también tenemos que ser un poco selectivos al final, ¿no? Porque también tenemos el tiempo limitado, pero podemos. Ahora,
aquí hay un consejo que me dio Khenpo Jamyang Leche que me ha servido mucho y lo quiero compartir con ustedes. Como laicos, claro, no somos monjes, no tenemos el tiempo que tiene un monje para hacer estudios extensos de filosofía budista. Que si estuviéramos en el Tíbet siendo un ACPA, quizás podríamos tener un sponsor y sí podríamos hacer eso. Pero como es la realidad actual, pues no tenemos sponsor que nos patrocine, entonces tenemos que trabajar y eso nos lleva a una limitación de tiempo. Entonces no tenemos el tiempo necesario para hacer todos esos extensos estudios filosóficos que hacen los monjes. Podemos hacerlo hasta cierto punto, pero no como un monje. Entonces, yo me acuerdo una vez estábamos cenando con Khenpo Tupten y Khenpo Lekshe, que como yo terminé siendo suerte como el asistente de Khenpo Tupten, me llevaban para todos lados, ¿no? Entonces lo invitaban a cenar o como tomarse un helado y para allá iba yo también. Entonces, muchas de las enseñanzas que recibí de Khenpo Tupten fueron con un helado o una taza de té en la mano. Eh, y una de esas muy valiosas fue cuando estábamos con Khenpo Lekshe y Khenpo Tupten cenando en un restaurante de comida china, creo. Eh, y yo aproveché la ocasión para pedirle a Khenpo Tupten si me podía enseñar el Bodhisattva Charyavatara, que desde siempre ha sido uno de mis textos favoritos hasta el día de hoy. Mi copia del Bodhisattva Charyavatara la tengo toda roñosa de tanto dar vuelta a las páginas. Eh, entonces le pedí que si me podía enseñar el Bodhisattva Charyavatara y Khenpo Tupten dijo que sí. Y yo estaba a punto de ponerme a celebrar cuando Khenpo Lekshe interrumpió y dijo no, con ese vozarrón grande que tiene, ¿no? Khenpo Lekshe, los que lo conocen saben que cuando Khenpo Lekshe dice algo, la reacción es automática. Uno dice, sí, Khenpo. Y del vozarrón potente que tiene, ¿no? Y dijo, no. Y me dijo, si tú en ese momento, si te dedicas a hacer estudios filosóficos ahora, solo te vas a volver más orgulloso. En cambio, estudia Lojong, entrenamiento mental. Si contemplas, me dijo, los puntos vitales de la práctica, los puntos esenciales del Dharma, cuando comprendas esos centros vitales de la práctica, entonces toda la filosofía va a surgir de esa comprensión, ¿no? Entonces, hay dos maneras de llegar a la comprensión del Dharma, o estudiando mucho o estudiando los puntos vitales, ¿no? Porque de comprender esos puntos vitales, toda la filosofía emana de ahí, es elaboración de eso mismo. Entonces, nosotros que no tenemos tanto tiempo para hacer estudios filosóficos, por supuesto los podemos hacer. Ahora se está estudiando el Bodhisattva Charyavatara y al menos ese debiéramos tratar de estudiar. Que Khenpo Lekshe me haya dicho eso en ese momento es porque en ese momento no me convenía, ¿no? Pero luego sí lo he podido estudiar más de una vez. Pero no antes de haberme entrenado en Lojong. Lo primero que me mandaron a hacer fue Lojong. Y tenía tanta razón Khenpo Lekshe. Eh, y además he encontrado que es algo muy práctico, porque si no tenemos tiempo de estudiar tanta filosofía, al menos podemos recibir instrucciones esenciales, como apartarse de los cuatro apegos, los 7 puntos de entrenamiento mental de Geshe Shekawa, cualquiera de estos que pueden entrenar, estudiar las 37 prácticas del Bodhisattva, aunque esa está más tirado para el lado monástico. Pero, por ejemplo, los 7 puntos de Shekawa son universales, ¿no? Si pueden estudiar eso, es fantástico, porque con eso es suficiente. No necesitan nada más. Si comprenden bien eso, o comprenden bien apartarse de los cuatro apegos, ahí está todo, ¿no? Cuando Sachen Konganyempo recibió la enseñanza de apartarse de los cuatro apegos de Manjushri, al observar esas cuatro simples líneas, entendió que ahí estaba todo el Dharma, contenido en esas cuatro líneas. Y eso es lo que me dijo Khenpo Lekshe, si entiendes esas cuatro líneas, ahí está todo el Dharma. No hay nada que esté fuera de eso. De hecho, al estudiar y contemplar en apartarse de los cuatro apegos, con los años me he dado cuenta que no hay nada que no pueda meter en alguna de esas carpetitas. Todo está ahí. Todo lo que he estudiado después es solo una elaboración de apartarse de los cuatro apegos. Entonces,
Y para eso sí tenemos tiempo. Para eso sí tenemos tiempo. Podemos de vez en cuando recibir enseñanza de apartarse de los cuatro apegos en distintas extensiones. Podemos hacer un retiro cuando tengamos vacaciones de 10 días, 5 días, lo que sea. O recibirla de vez en cuando y contemplar a diario, aunque sea unos 5 minutitos, en apartarse de los cuatro apegos. Si hacemos eso, seguro, de ahí vamos a entender todo el Dharma. Es muy práctico. Eh, pero solo recibir enseñanza no es suficiente. Muchas veces recibimos enseñanza y queremos ir directo a la práctica. No nos podemos saltar el paso de nuestra propia reflexión, nuestro propio pensamiento crítico incluso, ¿no? Porque sin eso no vamos a profundizar realmente en la enseñanza. No vamos a entender por qué se dijo esto y no nos va a llegar tan hondo. No se va a quedar solo en las capas superficiales de nuestra mente, pero no va a entrar realmente profundo. Necesitamos reflexionar, ¿es realmente así? ¿No es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? Y ahí es donde también se vuelve muy relevante nuestra familia, nuestra comunidad. Porque en el día a día nos vamos a encontrar con situaciones que nos hagan cuestionarnos las cosas, ¿no? Como Shantideva dijo esto, pero en este caso, ¿cómo se aplicará? ¿No? Si dijo esto en este contexto, ¿se aplica en este otro? ¿O de qué manera? ¿No? Y todo eso nos va a ir ayudando a integrar el Dharma en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia comprensión personal, nos va a ayudar a hacerlo nuestro. ¿No? Am, y bueno, la meditación, vipassana, lo que ya les expliqué antes con los cuatro fundamentos de la atención. Por supuesto que podemos practicar vipassana siendo laicos. Y con nuestra familia como base para esa contemplación incluso. ¿No? Y luego al final del día, cansados, con sueño, pero con una sensación tremenda de gratitud, porque tenemos esta pareja fantástica, este hijo hermoso, ¿no? Que además, en el caso de mi hijo, eh, que eso también es algo importante, nosotros estamos educando a la siguiente generación. Es importante que haya laico porque si no nos quedamos sin practicantes. Necesitamos tener hijos. Sosar Khyentse Rinpoche siempre le pide a los practicantes laicos que tengan hijos porque esa es la siguiente generación. Eh, y mi hijo desde chico, muy chico, ha estado siempre expuesto al Dharma. Eh, y claro, yo no lo empujo a que practique, pero sí he estado expuesto a los valores del Dharma, ¿no? Y me agrada cuando del colegio me dicen que es un niño que todos lo conocen como que es un niño bueno, que es preocupado por los demás, que se preocupa por el bienestar de sus compañeros, que es inteligente, que tiene buena conducta y todo eso, y que es bondadoso, es muy bondadoso. Eso me pone más alegre que las buenas notas que sí trae, ¿no? Eh, en fin, uno llega al final del día y tiene tantas cosas por las que sentirse agradecido, ¿no? Y eso es dedicar los méritos, compartir esta alegría con los demás, ¿no? Esta buena fortuna que tengo, que todos puedan tenerla, ¿no? Eh, que cualquier virtud, aunque sea chiquitita, que haya acumulado en este día, pueda beneficiar a todos los seres. Y así además también evitamos el orgullo de quedarnos con estas cosas de, oh, soy bueno, ¿no? Esto es para los demás, ¿no? Por supuesto, podemos dedicar para nuestra familia, pero entre medio de todos los seres, no solo para nuestra familia. Nuestra familia puede estar ahí, la podemos visualizar, pero tienen que estar también todos los seres. Y entonces dedicamos los méritos y tenemos una práctica completa. Y quizás ese día ni siquiera nos sentamos en el cojín. Y miren qué maravilloso. Ha sido un día completo de práctica, de entrenar nuestra mente, de volver nuestra mente más dócil, más bondadosa,
gracias a nuestra familia, gracias a que tenemos una familia. Entonces, esto a mí me parece realmente maravilloso. Eh, Antes de terminar y pasar a las preguntas y respuestas, quiero compartir algo con ustedes. ¿Tengo opción de compartir pantalla? Sí, tengo opción de compartir pantalla. Miren, este es mi hijo cuando nació, al poquito después de nacer. Como yo venía de vivir una vida de yogi errante, quedándome donde me recibieran, básicamente, no tenía residencia fija. Cuando nos casamos con mi señora y tuvimos nuestro hijo, empezamos quedando en una habitación muy humilde, ¿no? En esa pieza teníamos todo nuestro mundo, todo nuestro universo. Y el Nicanor, mi hijo, le encantaba sentarse arriba mío, estaba llorando, así desconsolado, y la única manera de calmarlo era que se sentara conmigo mientras yo estaba haciendo la práctica. Él se dormía con la oración de las 7 líneas, y como yo no me sé canciones de cuna, yo le cantaba el mantra de Guru Rinpoche o la oración de las 7 líneas, y con eso se dormía. Ah, ahí también estamos, lo mismo. Aquí ya está un poquito más grande, siempre mantenía esa costumbre, siempre buscaba, ya gateando, se me subía en el regazo y yo tenía que hacer así mi sadhana. Así era como yo practicaba mi sadhana, ¿no? Ah, aquí estoy tratando de leer la sadhana. Este es muy especial, este es nuestro primer Tampe Duchen como familia. Eh, con nosotros, Tulku Pema una vez no Tulku Pema, Do Tulku Rinpoche me recomendó integrar a la familia en la práctica del Dharma y buscar instancias en las que poder hacer cosas juntos, ¿no? De la práctica. Y Tampe Duchen fue una buena opción. Tampe Duchen es cuando celebramos el nacimiento del Buda y hacemos este ritual de bañar al Buda, ¿no? Um, y Dotulco me contó que él con su hija lo hacía y que de hecho para competir con la Navidad al final les hacía un regalo, ¿no? Entonces yo también agarramos eso con mi señora de hacerle regalo a Nicanor para Tampeduchen. Entonces ahí estamos en el primer Tampeduchen que celebramos en familia. Ella es la Javi, mi señora, y el Nicanor, bañando al Buda. Ahí está la Javi bañando al Buda. Y el Nicanor con su regalo muy feliz. Ahí está, ese fue el regalo. Aquí estamos en Coquimbo con una pequeña sanga que teníamos en ese tiempo y el Nicanor se sentaba con nosotros. Esto creo que es muy importante. En la sanga de laicos es importante que dejemos que los niños anden por ahí, que hagan de la suya, ¿no? Una vez estaba en Bolsón traduciendo para un Geshe Gelupa, monje, eh, y me acuerdo que la audiencia, habían niños ahí en Bolsón, eran muchas familias y los niños los sentaron enfrente y los niños estaban sospechosamente muy quietos, todos con caras de que lo habían amenazado, ¿no? Entonces estaban contenidos, reprimidos, ¿no? Y Geshe-la se dio cuenta de eso y interrumpió en un punto la enseñanza y dijo, ok, ahora vamos a dejar que todos los niños corran y jueguen y los demás vamos a practicar la paciencia, ¿no? Y yo siempre me he acordado de eso. Y con el Nicanor, claro, lo apliqué, ¿no? El Nicanor siempre andaba por ahí revoloteando entre medio de las enseñanzas y hasta el día de hoy lo hace. Se integra a veces en las prácticas cuando quiere. Pues si es niño, a veces prefiere jugar en el computador, pero también a veces participa. Y siempre el Nicanor es muy cariñoso y siempre se me tiraba encima para que lo abrazara, ¿no? Entonces yo así daba enseñanzas, así hacía todo. Y ahí está con Dr. Rinpoche cuando vino de visita acá a Chile. Entonces, eso, eso, eso les quería compartir.
para que vean que sí se puede, que sí se puede, que es hasta bonito, es otra forma de vivir el Dharma, ¿no? Y que también es una forma enriquecedora, lícita y que a ustedes como practicantes también les puede aportar mucho, ¿no? En vez de estar peleando, ¿no? Con nuestras actividades como laico, y con este ideal monástico que tenemos, en vez de estar peleando con las cosas que tenemos que hacer, es mucho mejor y va a ser mucho más fructífero si las aprovechamos, si las integramos, si las volvemos inseparables de nuestra práctica. Eso nos va a servir a nosotros como practicantes, a nuestra familia, a nuestro entorno, ¿no? Porque nuestra familia también se va a relacionar con otros. Somos parte de una comunidad y cuando nosotros estamos bien, eso irradia, ¿no? Es contagioso, ¿no? Como la risa de Lama Wanyer. Entonces, eso, creo que eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Espero les sirva. Um, y eso, no sé si quieren hacer preguntas. Se quedaron mudos. Bueno, yo, venerable, no es una pregunta, es un agradecimiento, porque Ah, realmente la enseñanza es preciosa y creo que muy necesaria, porque sí, realmente siempre están muy dirigidas hacia el ámbito monástico. Entonces, a veces este ámbito en el que nos movemos, es la mayoría, ¿no? De los que estamos en muchas sangas, no lo es, y da mucha luz en el camino para poder decir, bueno, nosotros también podemos. Y como a nivel práctico y muy concreto, ¿no? Cómo nos ha sabido transmitir un montón de maneras de entender, vivir y ver las enseñanzas desde lo laico. Entonces es súper valioso porque realmente creo que es muy necesario para todos y que nos inspira mucho, ¿no? Para poder aplicarlo en el día a día. Así que muchas gracias. qué bueno. No, porque es feliz de compartir. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Quejas siempre hay. Yo quería Mm. agradecer también. Hola. Hola, tanto tiempo, Sí. mucho, sí, hermoso ¿Cómo reencuentro, estás? más de 10 años, Uy, sí, sí. de verdad. Eh, mm, con uno nos conocimos para ponerlo en contexto, en las reliquias, en las reliquias del Buda, ¿cierto? Centro Sí, sí, Cultural La Rey. sí. Yo tenía De Santiago. 17 años y ahora tengo 37. Madre mía. Sí, yo 46. A Y la más conocí mejor a no le preguntemos. 3 años. Mm. Y fue, bueno, la primera persona que conocí en el Dharma y el apoyo tan importante cuando uno está tan solo en el camino. De repente uno por la localidad donde vive o por no tener a alguien cercano, que nos pasa mucho a los budistas, que no siempre hay alguien dentro de la familia o dentro de la comunidad que también eh, haya, le haya llegado la escucha. Y, y la soledad se siente fea al principio y el apoyo fundamental de uno para mí marca toda mi trayectoria. Encontrarte ahí que fue maravilloso. Que me cae como anillo del dedo esta enseñanza, sobre todo porque es de la familia. Mm. Hoy en día que también como tú transito una experiencia de vida con hijos.
ya tengo a mi chica que tú pudiste conocer, ella ya tiene 16 años y tengo otro chiquito de 4. Y si bien soy madre soltera, no he podido cultivar mucho las para mis parejas. No ha habido sabiduría en ese sentido. Pero el aprendizaje es constante, Mm, porque para mí el budismo también es una educación moral, ¿verdad? Es como tú, tú te sitúas con tus valores, tu ética en la comunidad, porque finalmente somos esta red de Indra que estamos reflejándonos constantemente en los demás y todos podemos ser maestros y todos pueden ser nuestros maestros, como bien tú decías, y finalmente casi hermanos de leche, ujú, si lo pensamos más macro, y no mm. se deja de aprender, y es muy, muy bonito de lo que tú dijiste. Yo anoté como 3 páginas, bueno, literal, literal anoté. Yo actualmente estudio el budismo de Shinran, Ujú, pero bueno, que hay que integrar, yo integro igual mm, todas las ramas del Mahayana porque creo que es importante tener el conocimiento, ¿cierto? Y las paramitas siempre van a ser o sea, las perfecciones y tratar de integrarla y practicarla, llevándola a lo más cercano que tenemos, como bien tú decías, no nos impide la familia, no nos debemos limitar con la familia, tenemos que tomarlo como un vehículo, como una herramienta, la más cercana y por algo tenemos estas condiciones. Nosotros mismos creamos estas condiciones. No olvidar eso, mm. nuestras causas, nuestros efectos, ¿verdad? Sí, sí. Te doy muy, muy, muy las gracias porque hoy en día me abriste mucho la mente para poder conllevar este como diario vivir Mm. con otro enfoque, más amable, más compasivo. Qué bueno. Muchas gracias. Eso. No, ¿por qué a ti? Ah, hay algo que sí me gustaría agregar a lo que ya dije, que se me quedó un poco en el tintero, eh, que esto es importante después que quede registrado en la edición, esto sí quiero que se incluya. Normalmente yo las preguntas y respuestas las edito, las saco porque a veces la gente pregunta cosas muy personales, ¿no? Entonces, para que puedan preguntar sin miedo, esto generalmente pido que quede fuera. Pero esto, Lama Wanger, por favor, que sí vaya en la versión final. Algo que quisiera agregar cuando dije de que cuando nos preocupamos por el beneficio de los demás, no hace falta, no necesitamos tanto de poner límite. Quiero ahondar en eso porque se puede malentender. Eh, no necesitamos preocuparnos tanto de nuestro bienestar porque, claro, la otra persona va a estar bien con nosotros y se va a preocupar por el nuestro en una situación ideal. Pero eso también habría que ser bien ingenuo para pensar que siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Van a haber veces, por supuesto, en que la otra persona no va a ser receptiva, va a tener muchas emociones aflictivas, va a tener tendencias negativas o qué sé yo, y entonces sí necesitamos poner ciertos límites, ¿ya? Pero no desde el enfado, no desde la rabia, que son nuestras propias emociones aflictivas, sino que comprendiendo que esta persona está básicamente confundida o cegada por las emociones aflictivas, eh, necesitamos poner límites desde el autocuidado, ¿ya? Eh, a veces hablan de autocompasión, pero a mí no me gusta mucho ese término, porque compasión para mí es, según la definición budista, es el deseo que los demás estén libres del sufrimiento y sus causas, ¿cierto? Si aplicamos eso a nosotros mismos, pues eso es renuncia, ¿no? Entonces ya tiene un nombre, es renuncia, no querer sufrir, querer salir del samsara, ¿no? Eh,
Pero desde el punto de vista de la bodhicitta, desde la práctica del bodhisattva, también necesitamos del autocuidado. Eh, Hay un texto, no me acuerdo ahora bien cuál era, no sé si era el del mismo de Subahu, pero hay un texto en el que se dice que un bodhisattva deberá dar... no, es el Sikya Samukshaya de Shantideva. Ahí dice esto, no sé bien en qué parte, pero y no es una cita exacta, pero dice más o menos que eh, un bodhisattva deberá dar todo a los demás, todo. Pero, ¿qué pasa entonces con las posesiones que nosotros tenemos? Nosotros como laicos, sobre todo, tenemos que tener un sueldo, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar cuentas, comprar comida. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿No? Si como bodhisattva tenemos que dar todo a los demás. Bueno, esas cosas que nosotros tenemos son las cosas que necesitamos para estar bien y poder servir a los demás. Entonces, indirectamente, también son para los demás. Es como si las tomáramos prestadas. ¿Ya? Es como lo que necesitamos para poder cumplir nuestra labor como bodhisattvas, de beneficiar a los demás. Entonces, técnicamente igual la estamos ofreciendo a los demás. Entonces, ¿cómo se aplica eso a una situación en la que tenemos que poner límites? Por ejemplo, en una relación de pareja, en que nosotros igual tenemos que resguardar nuestro bienestar, no por ser egoístas, no para nuestro beneficio personal, sino que porque nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra integridad, nuestra salud mental, son las herramientas que necesitamos para beneficiar a los demás y esas no nos pertenecen. Entonces las tenemos que cuidar, ¿no? Porque ya las ofrecimos a los demás, ¿no? Entonces, si fueran mías, da lo mismo si se estropean, ¿no? Si yo tengo un libro y se me estropea, bueno, es mi libro, da igual. Pero si me lo prestó un amigo y se me estropea, es grave, ¿no? Entonces, si yo ya ofrecí todos los demás y no me cuido, no estoy cuidando aquello que pertenece a los seres, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la bodhicitta, nosotros también necesitamos cultivar el autocuidado, ¿ya? Y desde ahí podemos poner ciertos límites, ¿ya? No desde la rabia, desde la bodhicitta, no desde la confusión, desde la sabiduría, ¿no? Pero sí es cierto que si nosotros beneficiamos a los demás constantemente, vamos a tener una necesidad menor de poner esos límites, ¿ya? No vamos a necesitar poner tanto esos límites, ni preocuparnos tanto por nuestro bienestar. Podemos dar tranquilamente porque nuestro bienestar de todas maneras va a estar asegurado porque además vamos a estar acumulando un muy buen karma. Entonces nos va a ir bien al final, ¿no? Pero no quiero que se malentienda como que está bien dejar que nos hagan lo que sea, ¿no? No, eso no está bien, ¿eh? Es una paciencia mal aplicada en ese sentido, ¿no? La paciencia quiere decir que no surge en nosotros el enfado, el odio, las ganas de dañar, ¿no? Pero no quiere decir ser masoquista. Necesitamos tener un autocuidado, necesitamos estar bien, porque, y esto también es algo que se entiende cuando somos padres, porque para yo poder cuidar de mi hijo, tengo que estar bien. Yo, yo tengo que tener buena salud, yo tengo que tener suficientes recursos, yo tengo que tener todas estas cosas para poder cuidar de mi hijo. Lo mismo para todos los seres que tenemos que ver como si fueran nuestro único hijo, ¿no? Tenemos que cuidarnos para los demás, ¿ya? Entonces, eso quería añadir y es muy importante, se me había quedado en el tintero, ¿ya? Eso. Bueno, querido hermano, querido Tupten, La mala. pues muchísimas gracias. Me da un poco de corte decir todas estas cosas estando usted presente, porque, eh, ¿Por qué? porque ¿quién soy yo? Ay, Estando ¿quién soy usted, yo? eh, pero bueno, le agradezco de todas maneras. No, 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 no.
Caminamos juntos, ¿no? Está bien. Eso no lo tienes que pensar. Tienes que cuidarte. Bueno, muchísimas gracias por tu preciosa enseñanza y me gustaría que si es posible esta enseñanza la pudiese ver mucha más gente. Ahora la hemos grabado, pero es muy interesante para estos tiempos y muy preciosa para mucha gente que está muy perdida en relación a la familia y en relación a la espiritualidad, ¿no? Al camino. Así que muchísimas gracias, ha sido muy bonito todo, ha sido muy precioso, te lo agradezco y seguiremos haciendo cositas. Bodhi Ujú. Samasana y Sánchez Norbulín. Hasta el final. ¿No? Bien. Hasta la iluminación.